¿Qué tal, Inges? Sean todos ustedes bienvenidos a una aventura de conocimiento más. Y voy a empezar haciéndoles una pregunta. ¿Alguna vez ustedes han pensado si existen maneras diferentes de analizar los circuitos sin emplear la ley de Ohm o la ley de voltajes de Kirchhoff o la ley de corrientes de Kirchhoff? Bueno, si alguna vez se han preguntado eso, la respuesta es sí. Existe una materia sumamente importante y fundamental en las carreras que forman ingenieros, principalmente en electrónica. Esta materia me refiero a la materia de teoremas de circuitos. Es importante que antes a que nosotros enseñemos, a que nosotros mostremos qué son los teoremas de circuitos, entendamos primordialmente esta palabra. Teoremas. ¿Qué es un teorema? Muy bien. Pues de manera simple y sencilla y lo más entendible que podemos nosotros transmitir a cada uno de ustedes es lo siguiente. Un teorema básicamente es una afirmación que se puede comprobar. Ese es un teorema. Por ejemplo, el teorema quizá el más conocido por todos nosotros es el teorema de Pitágoras, que establece que, recordarán ustedes, C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. ¿Qué significa esto? Que la hipotenusa al cuadrado es igual a el cateto A al cuadrado más el cateto B al cuadrado. Y esto nosotros lo vimos en la primaria, quizá en la secundaria algunos, y vimos que esto era totalmente correcto, totalmente cierto, porque nos lo comprobaron. De la misma forma, nosotros vamos a utilizar teoremas que son de alguna manera atajos matemáticos para analizar los circuitos. De esta manera vamos a iniciar con esta serie de teoremas, vamos a dar a conocer cada uno de ellos a ustedes y vamos a comprobarlo juntos. Vamos a empezar con un teorema muy sencillo, algo muy fácil que pues vamos a iniciar así, ¿verdad? De lo más fácil a lo más complejo. Y me refiero al teorema de divisor. Voy a poner aquí divisor de voltaje. Muy bien. Recordarán ustedes dentro de las bases de los circuitos que cuando nosotros tenemos un circuito serie, voy a poner aquí un circuito serie y voy a poner aquí 3 resistores, voy a poner esto. En un circuito serie recordarán ustedes que el voltaje se divide, pero la corriente siempre va a ser la misma en todo el circuito, ¿sale? Voy a poner yo valores aleatorios a estos resistores. Vamos a decir que este es 500 ohms, este resistor vale 200 ohms y este de acá vale 300 ohms, ¿sale? Vamos a suponer que nuestra fuente tiene un valor de 10 volts. Nosotros, para poder determinar el voltaje en cada uno de estos resistores, pues ustedes me van a decir, pues vamos a hacerlo a través de la ley de Ohm. Pero bueno, el día de hoy vamos a comparar, vamos a hacer nosotros, vamos a ver cómo es que aplicamos el teorema de divisor de voltaje y lo comprobamos con la ley de Ohm. ¿Qué establece el teorema del divisor de voltaje? Bueno, el teorema del divisor de voltaje establece lo siguiente. Establece que para que nosotros obtengamos el valor de voltaje en un resistor X, fíjense muy bien, voltaje en un resistor X, esto va a ser igual a el voltaje total o el valor del voltaje de la fuente por nuestro resistor X, que es donde queremos saber el voltaje, entre la sumatoria de todas mis R's, ¿sale? Entonces, la sumatoria de todas mis resistencias. Entonces, este teorema es súper importante que recuerden, solamente aplica cuando ustedes tienen un circuito serie, no aplica para circuitos paralelos. Entonces, vamos a resolverlo. Si yo, por ejemplo, quisiera saber el voltaje en el resistor de 500, ¿qué es lo que tendría que hacer? Bueno, siguiendo nuestra fórmula, voltaje en 500 sería igual ¿a quién? El voltaje total, que en este caso es 10 volts, sería 10 volts, ¿sale? Y esto lo voy a multiplicar ¿por quién? Por Rx, el resistor donde quiero saber el voltaje, que en este caso sería 500. Entonces, 10 volts por 500
Y me dice, entre la sumatoria de mis R's, 500 más 200 más 300, me da 1000. Entonces aquí voy a poner 1000, ¿sale? Y pongo mi igual. Aquí yo ya tengo mi calculadora y entonces es lo que hago. 10 por 500, ¿sale? Y eso entre 1000. El resultado es 5. Quiere decir que aquí tengo yo 5 volts que están cayendo sobre mi resistor de 500 ohms. Si yo quiero saber el voltaje que tengo en 200, entonces lo que yo digo es voltaje en 200 sería igual a ¿quién? El voltaje total, que serían 10 volts, por, ¿sale? El resistor donde quiero saber el voltaje, que sería 200, ¿sale? Entre la sumatoria de mis resistencias, pero es lo mismo, entonces es 1000. Vamos a ver cuánto es esto, y entonces hacemos la operación. 10 por 200, ¿sale? Entre 1000, y eso me va a dar igual a 2 volts. Aquí yo ya sé que tengo 2 volts. Y por último, para saber mi voltaje en 300, mi regla dice tu voltaje total o tu voltaje de la fuente, que es 10 volts, ¿sale? Por el resistor donde tú quieres saber ese voltaje, que sería 300, entre lo mismo, entre 1000. Vamos a sacar nuestra operación y sería 10 por 300 entre 1000. Ay, ya lo hice mal aquí. 10 por 300 entre 1000. Y eso me da igual a 3 volts. Listo. Y aquí nosotros obtenemos que el voltaje que está cayendo en 500 es 5 volts, más 2 volts en 200, más 3 volts en 300. Si suman estos 3 voltajes, 5 más 2 más 3, les da 10 volts, que es igual al voltaje que ustedes tienen en la fuente. Si recuerdan ustedes un poco de las leyes de Kirchhoff, ¿qué es lo que obtienen? Bueno, pues recuerden ustedes que de acuerdo a la ley de voltajes de Kirchhoff, aquí lo voy a poner rápidamente, LVK, que establece que el voltaje de la fuente, ¿sale? O el voltaje que tienen aquí, va a ser igual a, en este caso, en nuestro circuito, el voltaje en R1 más el voltaje en R2 más el voltaje en R3, ¿no? O dicho de otra manera, la sumatoria de voltajes debe de ser igual con 0. Pero eso ya lo vimos en otra ocasión. Entonces, bueno, pues ahí tenemos nosotros comprobado, digamos, por medio de Kirchhoff, ya vimos que en realidad todo esto, los 10 volts, son los mismos 10 volts de la fuente. Pero ustedes me van a decir, a ver, vamos a checarlo con la ley de Ohm. ¿Y cuál es la diferencia de utilizar la ley de Ohm? Esa es una pregunta clave, ¿sale? Entonces vamos a ver. Si se dan cuenta, aquí utilizamos el divisor de voltaje y no fue necesario conocer la corriente que está circulando en nuestro circuito. Aquí no nos importó con el teorema, no era necesario. Pero vamos a utilizar la ley de Ohm. Al utilizar la ley de Ohm, forzosamente yo debo de saber la corriente. Corriente total va a ser igual a mi voltaje total, que sería 10, entre mi resistencia total, que sería 1000, entre 1000 ohms. Entonces, si nosotros hacemos esa operación, lo voy a hacer aquí, 10 entre 1000, digo, ya sabemos el resultado, pero da 10 miliamperes. Entonces, esto es igual a 10 miliamperes, o lo que es lo mismo, 0.01, ¿sale? Entonces, esta es mi corriente total, 10 miliamperes. Pero ahora, después de que sabemos eso, volvemos a aplicar la ley de Ohm, pero ahora ¿para qué? Para determinar el voltaje en 500, en 200 y en 300. Y sabemos que utilizando la ley de Ohm, nosotros vamos a decir aquí, voltaje en 500 va a ser igual a I en 500 entre R500, ¿sale? Entonces, la corriente, como es un circuito serie, la corriente es la misma, voltaje es igual a I por R, de acuerdo a la ley de Ohm, ¿sale? Entonces, voltaje es igual a I por R. Entonces, mi voltaje en 500 va a ser igual a 10 miliamperes por el valor de mi resistencia, que es 500, ¿sale?
Luego el voltaje en 200 va a ser igual a mis 10 miliamperes por mi resistencia de 200. Y finalmente mi voltaje en 300 va a ser igual a 10 miliamperes por mi resistor de 300 ohms. Si nosotros resolvemos esto, vean muy bien, 0.010 por 500, y esto me da igual a exactamente lo que nosotros estábamos buscando. Esto me va a dar igual a 5 volts. Vamos a hacerlo para cada uno de ellos, 0.01 por 200, y me da 2 volts. Y 0.01 por 300, y eso me da 3 volts. Si se dan cuenta, nosotros obtenemos exactamente lo mismo, 5 volts, 2 volts y 3 volts. Pero ¿cuál fue la diferencia? La diferencia es que utilizando mi divisor de voltaje, utilizando este atajo matemático, lo que me estoy ahorrando es una operación, porque aquí no necesito saber mi corriente total, no necesito saber la corriente que está en nuestro circuito, ¿sale? Prácticamente me estoy ahorrando esta operación. Por eso es que les decía yo, los teoremas muchas veces yo los considero atajos matemáticos, ¿sí? Entonces, esta es la forma, digamos, común de resolver el voltaje que tenemos en cada uno de los resistores, pero pudieran ocupar esto o verse un poquito más matemáticos, un poquito más elegantes, aplicando el divisor de voltaje. Poco a poco lo vamos a ir empleando en otros videos, resolviendo otros circuitos, y nos vemos en el siguiente.